¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Miguel Castro. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo estás, Omar? Muy bien, gracias Miguel por el espacio, por este diálogo, por esta apertura a la creación de conocimientos jurídico. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy vigente, muy en boga, la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación privada, en este caso concreto, la mediación privada familiar, en este específico caso concreto. Vamos a como paso por paso, bloque a bloque, ir desarrollando estos conceptos porque, pues bueno, Miguel es licenciado en psicología, licenciado en derecho, tiene una maestría en terapia familiar y de pareja y desde 2016 está certificado como mediador en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Por lo tanto, vamos a hablar de estos perfiles, ¿no? A propósito de la ciencia multidisciplinaria del siglo XXI, la complejidad de la que hablan muchos autores, los fenómenos tan abigarrados y variopintos que trata de normar o intentan normar el derecho, los derechos humanos y una serie de fenómenos, la bioética y un largo etcétera, hasta qué punto se puede, porque prácticamente pareciera que el reto epistemológico de este siglo XXI es lo uno y lo múltiple. No podemos o solo uno o solo lo otro. En ese aspecto pareciera muy interesante, Miguel, este fenómeno desde tu perfil, muy, muy concretamente psicología y derecho, porque este mix, hablando precisamente de la mediación, pero yo creo que empezaremos mejor por el principio. ¿Qué es la mediación? Y platícanos un poquito a qué te dedicas. Gracias, Miguel. Buen día. Claro, gracias, Omar. Pues básicamente, como bien indicabas, yo soy certificado como mediador desde el 2016. Fíjate que pues mi primera carrera fue la licenciatura de psicología y ya pues más adelante me especialicé en terapia familiar y de pareja. Y ya estando en la maestría decidí estudiar derecho y pues fíjate que cuando empiezo a estudiar derecho y llega la etapa en la cual empiezo a hacer mi servicio social, tuve la oportunidad de hacerlo en un juzgado civil y posteriormente en un juzgado familiar. Y hablando de la materia familiar en específico, pues la realidad es que cuando, como pasante en ese momento, como practicante, me tocaba leer las demandas a nivel familiar, pues yo veía que, o sea, era una cuestión de, se manejaba mucho el formato. Y realmente cuando yo leía la demanda familiar que llegaba al juzgado, o sea, todas las demandas, pues eran como novelas en la cual había un villano, había la protagonista o el protagonista de la película, de la novela, y realmente todo lo llevaban al extremo. Y luego ver cómo se trabajaban estos casos familiares en un juzgado, pues para mí sí fue impactante ver cómo se manejaban estas situaciones familiares que pueden ser muy complejas, pueden ser muy dolorosas, y pues lamentablemente estamos en un país donde los juzgados están colapsados, están ahora sí saturadísimos, y a pesar de que hay personas muy preparadas trabajando en juzgados, como pueden ser los técnicos, los secretarios de acuerdo, los proyectistas, los jueces, pueden ser personas sumamente preparadas. La realidad es que no se dan abasto para sacar toda la chamba que se requiere para poder dictar sentencias y demás. Entonces yo veía que la justicia era muy lenta. Y fíjate que también ya más adelante me tocó trabajar como perito en psicología dentro del Poder Judicial. Cuando terminé la carrera de Derecho, decidí, pues ahora sí, certificarme como perito ante el Poder Judicial del Estado de Yucatán y empecé a trabajar específicamente en cuestiones familiares y en cuestiones civiles. En cuestiones familiares, cuando, por ejemplo, los papás se peleaban por la custodia de los hijos, cuestiones relacionadas a la pensión alimenticia y demás, pues muchas veces los abogados de los papás ofrecían la prueba pericial en psicología, pero pues ahora sí que cuando yo trabajaba como perito, lo que me correspondía hacer era evaluar a los papás y a los niños y adolescentes. Mi función era evaluar más que nada. El abogado ofrecía la prueba para, pues ahora sí, acreditar que el papá o que la mamá tuviera las facultades para poder cuidar a sus hijos o evaluar el estado emocional de los hijos ante el conflicto familiar. Entonces, mi función ahí era de evaluar y yo veía que los asuntos familiares se polarizaban demasiado. O sea, no había esa oportunidad de entablar un diálogo y pues realmente yo me limitaba a hacer mi trabajo, a evaluar.
Y sí llegó a ser frustrante en el sentido de que yo decía, pues si estas personas tuvieran la oportunidad de dialogar, de tener un espacio en el cual tomar acuerdos, estaría increíble, pero pues yo veía que la misma estructura del juicio no permitía esto. Afortunadamente, al terminar la carrera de Derecho, también me topé con un curso para certificar a mediadores aquí en el estado de Yucatán y decidí entrar a estudiar mediación y vi en la mediación la oportunidad de combinar psicología con derecho. Y pues la verdad, lo que me ha encantado de la mediación es que ofrece esta oportunidad de aplicar la legalidad, pero de una forma humana. O sea, hablando de conflictos familiares, yo creo que la mediación ofrece esta oportunidad de abarcar no solamente la cuestión legal, sino también la parte emocional, la parte relacional. Ofrece esta oportunidad de que si bien a lo mejor en un conflicto familiar, pues hay ciertas relaciones que ya se fracturaron, como puede ser la relación de pareja. Finalmente, si es una pareja que tiene hijos, la relación va a perdurar con el paso del tiempo. Y yo lo que he visto, lo que he corroborado a través de la mediación, es que si se trabaja esta parte emocional, esta parte relacional, pues se da la oportunidad para que esta familia, a través de una configuración diferente de familia, de relacionarse, pues puedan convivir de una forma cordial. Al final, las personas llegan a tomar sus propios acuerdos y estos perduran con el paso del tiempo. Y fíjate que, pues, como tú sabes, la familia va cambiando a lo largo del tiempo. A lo mejor cuando una pareja decide divorciarse, pues tienen hijos de 3, 5 años, pero esos hijos van cambiando conforme van creciendo. Y obviamente esos acuerdos iniciales también van cambiando. Entonces, cuando en una mediación tienes la oportunidad de trabajar con el conflicto de fondo, las mismas personas aprenden a solucionar posibles conflictos o aprenden a relacionarse de una forma diferente, de tal forma que conforme la familia va creciendo o va evolucionando, pues la forma de hablar, por ejemplo, de los papás respecto a ciertos acuerdos también va cambiando. Entonces, se da la posibilidad de que las personas aprendan una forma diferente de manejar los conflictos que pueden surgir en el día a día. Entonces, ahora sí que la mediación, ahora sí que me ha dado la posibilidad de poder trabajar de una manera diferente a cómo se trabaja en un juzgado, esos conflictos legales, esos conflictos familiares, esos conflictos civiles. Entonces, ahora sí que, pues desde el 2016 me he dedicado a esto, ya voy para casi 10 años y pues ha sido muy, muy satisfactorio poder tener la oportunidad de trabajar con diferentes casos. Desde este punto de vista, Miguel, tocas varios aspectos de la realidad sociojurídica en nuestro país muy interesante, y no solo de México, dicho sea de paso. Primera premisa, la mediación es un fenómeno global. Está gente en este momento hablando de esto en, no sé, Europa, Asia, África, América, es un fenómeno global, y aquí se desprenden dos cosas más interesantes todavía. Esto no solo se da en democracias, hay países que tienen otros regímenes que no son democráticos y que son eminentemente teocráticos o de alguna otra índole, que no tienen las mismas características que nuestro México mágico en este aspecto, tienen otra configuración política, tienen otra configuración social, y sin embargo se mueve, ¿no? Sin embargo la mediación existe, o sea, en ese aspecto es algo muy interesante. Esta primera de entrada. La segunda, derivada de la anterior, en todo el mundo, no solo el privilegio de México, está muy en entredicho la independencia judicial, es el primer aspecto, pero aquí lo acabamos de vivir. La reforma al Poder Judicial se especula mucho, y no solo se especula, se habla demasiado desde distintos foros de los riesgos, de los populismos a nivel jurídico, ¿no? En este aspecto, la vuelta a las derechas, el tema de la imparcialidad, la irrupción de la política en el derecho, basta ya no solo con tener los mejores argumentos jurídicos per se, sino que hay otros factores que no son solamente jurídicos, ¿no? Esto está bien documentado en nuestro país, tenemos ya bastante experiencia, análisis crítico del discurso y otras herramientas, desde luego, nos permiten ver con claridad este fenómeno, y tiene que ver con la impartición de justicia. Tocas un tema muy interesante, esto se ve en las distintas instituciones a nivel estatal y a nivel federal,
en México. Este sí es muy de México. La infraestructura, pero todas las personas juzgadoras, las personas que se dedican al Poder Judicial, no tenemos infraestructura. Estamos sobrepasados, los procesos son muy largos, los procesos son eminentemente draconianos, nada humanos, nada empáticos. Son una serie de fenómenos, una serie de factores que empiezan a vislumbrar otros senderos, ¿no? En este aspecto, la proliferación de los medios alternativos de solución de conflictos o de controversias parece una opción muy sensata, ¿no? En ese aspecto, la heterocomposición del conflicto, hacerse responsable, eso es, digamos, una de las apuestas teóricas bonitas, me atrevería a usar esa palabra, de la mediación en México y en el mundo en general, es la consideración de algo más humano. En este aspecto, el perfil que tiene Miguel muy interesante, porque es psicólogo y abogado, se necesita, las personas no siempre llegan en su mejor versión en asuntos familiares, en asuntos penales de ninguna índole, no es algo que a nadie agrade, nadie está diciendo, voy a litigar una demanda larguísima, desgastarse. Precisamente por eso es que, entre otras cosas, por lo que mencionaba de la legitimidad judicial, la solidez de las instituciones y un largo etcétera, con el medio jurisdiccional, eminentemente jurisdiccional, ya las personas muchas veces dudan, ¿no? de acudir o no. Por eso es que se empieza a tener, me atrevería a decirlo de esta forma, más peso la mediación. En este aspecto tenemos este factor, no sé, me parece muy interesante desde este punto de vista, Miguel, esta premisa. Sí, claro, Omar. Pues mira, creo que es importante recordar que si bien, o sea, hablando de casos familiares, si lo llevamos a un juzgado o se maneja a través de mediación, pues finalmente queremos llegar al mismo objetivo, tomar acuerdos, que en el caso de juzgados a través de una sentencia y en el caso de la mediación a través de un convenio que las mismas personas construyen y que equivale, tiene efectos de una sentencia dictada por un juez. Pero hay que ver que si bien, o sea, lo puedes ver con el objetivo de llegar al mismo fin, sin embargo, se llega de forma diferente. En un juzgado, en un juicio, lo importante es demostrar quién tiene la razón. Entonces, al demostrar que tiene la razón, pues uno tiene que aportar pruebas para fortalecer esta verdad que tú estás peleando. Entonces, pues vas a contratar peritos, vas a aportar testimoniales, vas a aportar documentales públicas, todo eso que va a fortalecer esa demanda que tú estás iniciando. Ahora bien, si nos vamos a la mediación, en mediación no importa quién tiene la razón, es lo último que importa. Aquí lo importante es ver de qué forma llegar a un entendimiento entre las personas y partiendo de este supuesto, pues tú como mediador, o sea, si bien vas a escuchar a las personas qué es lo que quieren, te vas a ir más allá de, o sea, la persona está exigiendo cierta cantidad de pensión alimenticia, la persona, el papá o la mamá está exigiendo convivir con el hijo o con la hija, con la hija ciertos días de la semana. Entonces, todo esto tiene, o sea, no hay que verlo solamente en la superficie, sino hay que ver qué hay detrás de esta exigencia, para qué lo está pidiendo la persona, por qué lo está pidiendo, qué necesidades están cubriendo. Entonces, en mediación se da la oportunidad de trabajar no solamente en lo que están exigiendo las personas, sino también entender cuáles son los intereses y cuáles son las necesidades de las personas. Y también trabajar con esta cuestión emocional y relacional, que para mí es muy importante. Pues digamos que en mi práctica privada, pues he tenido la oportunidad de aplicar herramientas de la terapia familiar y de pareja a mis casos familiares. He tenido la oportunidad de aplicar herramientas de la psicología. Y fíjate que hablando de la cuestión familiar, pues son asuntos muy complejos. O sea, en un asunto familiar donde se está peleando la custodia, la pensión alimenticia, la convivencia con los hijos, o sea, toda esta cuestión hay que abordarlo desde la complejidad que se merece. O sea, no podemos encuadrarlo meramente en la cuestión legal. Sí es importante la legalidad, pero también hay que abarcar cuáles son las necesidades de los hijos, de los papás. Entonces, a través de la mediación, nosotros podemos trabajar casos familiares de la manera en la cual se merecen tratar estos casos. Y fíjate que, pues también, ahorita que te escuchaba, pues tú hablabas de la complejidad de la realidad. Y afortunadamente en mediación nosotros podemos trabajar de una manera conjunta. O sea, a lo mejor en nuestro país, ¿qué te dicen? Para poder ser mediador, tienes que estudiar, tienes que tener mínimo una licenciatura. No importa que no seas abogado o licenciado en Derecho,
Tú puedes ser psicólogo, puedes ser contador, puedes ser administrador de empresas, nutriólogo y demás, pero pues obviamente si te vas a dedicar a cierta área de la mediación, pues tienes que especializarte. Entonces, la mediación da la oportunidad de trabajar de manera inter o multidisciplinaria, o sea, apoyarte de otros profesionistas para abordar esa complejidad de los casos que se presentan en el día a día. Justo esta virtud te quería enunciar, ahora ya la puse sobre la mesa. ¿Quién puede ser mediador? ¿Quién se puede certificar? Cualquier persona que literalmente tenga una licenciatura, independientemente del rubro, independientemente de la materia, porque esto es algo, citando a Nietzsche, humano, demasiado humano. En ese aspecto se trata de precisamente engrosar la transdisciplinariedad, ¿no? Engrosar, digamos, las ciencias multidisciplinarias, precisamente atendiendo la complejidad de los fenómenos. En este caso, la mediación está bien extendida, no solo es familiar, o sea, en este caso es la familiar porque, bueno, pues es el área de expertise que manejas debido a tu perfil profesional y a la elección personal que has optado por este sendero. Es penal, ¿no? Es laboral, es mercantil, o sea, sin embargo, dicen algunas personas en este país, la materia más litigada, dicen los que saben, es la materia familiar. En ese aspecto es muy interesante. Si a esto añadimos lo anterior del Poder Judicial, los poderes judiciales, tanto federal como local, con las nuevas modificaciones, buenas o malas, está, lo hecho está y ya está. En ese aspecto se ve como todavía más la necesidad de hacer esto. Precisamente muchos hablan los métodos alternativos de solución de conflictos o de controversias, los más famosos por sus siglas en español. En este aspecto tratan de no suplir, o sea, no cambiar, sino un perfil distinto. Algunos ven en los MASC prácticamente un reto a la educación, a la cultura, al aprender a desaprender, justo esta idea que se tiene de, lo decía la novela, que llega a los juzgados, donde hay buenos, donde hay malos, donde hay héroes, donde hay villanos, donde alguien pierde, donde alguien no gana, etcétera, etcétera. Creo que el tema de la mediación precisamente se trata de humanizar estos procesos de justicia. Por eso es que creo yo con justicia se llama justicia alternativa. En ese sentido, si puedes ahondar un poquito más en la premisa, desde este punto de vista me parece muy interesante. Tú estás en Yucatán, yo estoy en Jalisco, pensando ahora en el marco jurídico, ¿no? Dices, no es todo, pero sí importa. Hay aquí una diferencia de opinión, yo la voy a lanzar hacia el aire, de la interpretación, ¿no? En este aspecto, los marcos jurídicos. Está, por ejemplo, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En ese aspecto, esta ley que ha generado mucha polémica, está el nombre, no confundirla, con la Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias en materia penal, pero es que tocamos como la especificidad de la materia. Y acá, por ejemplo, en el estado de Jalisco tenemos la Ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco. O sea, pensando en lo uno, en lo múltiple, pensando en la homologación estatal y federal. O sea, si alguien quisiera en algún momento de su formación personal o jurídica, lo que sea, por interés de cualquier tipo, decida, ok, la mediación existe, es real y cualquier persona con cualquier licenciatura puede formar parte de, si alguien no necesariamente abogado, o sea, en ese aspecto, algún momento siente esta inquietud intelectual, ¿por dónde podría empezar desde tu punto de vista, como vaya en tus 10 años que tienes ya como mediador, este enfoque, ¿no? Porque prácticamente lo legal y lo extralegal sí se complementan, son primas pero no hermanas, ¿no? En ese aspecto es muy interesante este tema, Miguel, me parece por dónde empezar, ¿no? Que el caminito epistemológico, por así decirlo. Correcto, pues mira, Omar, yo creo que es importante recordar que la mediación en sí, los mecanismos alternativos de solución de controversias, como es la mediación, negociación, arbitraje, conciliación, hay diferentes tipos de mecanismos alternativos. Entonces, todos estos tienen un fundamento legal y creo que es importante recordar que desde el 2008 hubo una reforma a nivel constitucional. Si mal no recuerdo, creo que fue el artículo 17 constitucional que se reformó, en el cual ya se contempla, pues ahora sí, el acceso a esos mecanismos alternativos, a una justicia diferente. Entonces, fíjate que a partir de esto, pues ya prácticamente se convirtió en una obligación para todas las entidades federativas del país, pues implementar esos mecanismos alternativos. Sin embargo, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Que hubieron entidades federativas, como es el caso de Jalisco,
como es el caso de Yucatán, que sí se preocuparon por implementar esos mecanismos alternativos, crearon un centro estatal de solución de controversias, hicieron su ley, su reglamento y empezaron a fomentar este tipo de mecanismos. ¿Qué pasa en la actualidad? De que no todos los estados, lamentablemente, se han preocupado por implementar esto y que todavía falta mucho. E incluso en aquellos estados donde ya existe todo esto, pues la gente todavía no sabe de estos mecanismos alternativos. Entonces, ahora sí que los que nos dedicamos a esto, nos hemos dado la tarea de darle publicidad, de fomentar, dar a conocer estos mecanismos. Y fíjate que a lo largo de esos casi 10 años que llevo trabajando en la parte de la mediación, me ha tocado conocer a colegas que no son abogados, son contadores, son administradores, y que ellos se interesaron en algún punto por la mediación porque vieron una forma diferente de resolver conflictos. Y los conflictos, como seres humanos, es parte de nuestra naturaleza. O sea, siempre van a haber conflictos. O sea, no hay persona que no tenga un conflicto en algún momento de su vida. Entonces, aquí lo interesante es que uno como mediador puede intervenir en diferentes tipos de conflictos, no solamente los familiares, no solamente los civiles, existen los conflictos mercantiles. Y si, por ejemplo, tú estudiaste una carrera, no sé, eres biólogo y demás, y viste una oportunidad en la cual se puede aplicar la mediación, pues ahora sí que con ese perfil que tienes, lo vas a aplicar en el campo donde trabajas. Y fíjate que tengo amigos, colegas, mediadores, que me dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí solamente dame cuestiones mercantiles. No me vayas a dar algo familiar porque ni me interesa, ni me gusta, ni tengo la preparación, pero si me das algo mercantil, yo soy feliz dentro de ese campo. Entonces, si a mí, Omar, me preguntas, a ver, Miguel, ¿a ti qué te gusta? Yo puedo ver cuestiones civiles, mercantiles, pero digamos que lo que me apasiona es la cuestión familiar, porque en la cuestión familiar tengo esa oportunidad de trabajar con unas familias completas o con la pareja, o tengo esa posibilidad de escuchar a los niños, a los adolescentes, que fíjate que esta parte también que me ha gustado mucho de la mediación es darle esa voz a esas personas que de repente no la tienen en la vida cotidiana. Hablando de conflictos de familiares, muchas veces los niños y los adolescentes están arrinconados, o sea, no se les escucha. Los que están hablando ya son los papás o los abogados, inclusive, pero no se le da una voz o no se les escucha a los niños y adolescentes. En mediación he tenido esa posibilidad de darles esa voz, o sea, de escuchar cuáles son las necesidades de los niños, de los adolescentes, y ver de qué manera, al escucharlos, esto va a permitir a los papás tomar mejores decisiones respecto a todo eso que tiene que ver con el interés superior del niño y de la niña. En este aspecto hay una crítica, me parece a mí, mordaz, ¿no? Hacia las prácticas jurídicas, como se han venido desarrollando, ¿no? Estas éticas, donde importa, sí, el dinero, nada más, ¿no? Tú ves una cantidad de dinero que voy a percibir, no es ni persona, ni mucho menos nada. O sea, en ese aspecto, creo que el primer punto, ¿no? De lo que se habla desde la teoría, este es otro tema que voy a retomar ahora, porque es una ciencia tan nueva, pero tan nueva que hay diferencia de opinión, no hay una homologación conceptual, o sea, incluso a nivel legislativo aquí en México hay distinciones epistemológicas, la ley nacional le llama de una manera, la ley general le llama de otra, la ley estatal distinta. En ese aspecto hay que empezar como a armar el rompecabezas, o sea, de los tipos de mediación, por ejemplo, ¿no? De la escuela de Harvard, hay una serie de fenómenos que están sobre la mesa, ¿no? Ciertos focos, este fenómeno, no sé, en España, Argentina, México, la región hispanohablante, la región que no solo necesariamente es hispanohablante, es un fenómeno global, insisto, está muy interesante. Sin embargo, volviendo a lo medular, que me parece interesantísimo desde tu perfil, desde tu expertise, la formación como psicólogo y jurista, ¿no? En este aspecto exige precisamente mucho, demasiado, lo decías, el adolescente, el que adolece, ¿no? En estas cosas son de adultos. Hay una cuestión cultural, hay una cuestión educacional, hay una cuestión social que no es jurídica. Me gusta mucho pensar, por ejemplo, los fenómenos jurídicos desde su faceta no jurídica. Me refiero que la lingüística, cómo está configurado el poder, cómo lo piensa el legislativo y cómo están las instituciones,
situaciones, la antropología, las prácticas y los egos y las poses y todo, los códigos de vestimenta, la etiqueta y un largo etcétera, que solo humano, demasiado humano, ¿no? Cosas que solo puede hacer el antropos, en tanto que antropos, en este aspecto viene luego la axiología, o sea, de las instituciones y los operadores jurídicos, pues es un área de investigación interesantísima en nuestro país en el presente, y desde luego la cuestión psicológica, ¿no? La cuestión emocional. Insisto, las personas no llegan en su mejor versión cuando tienes un conflicto, ¿no? En ese aspecto creo que es, si bien nadie está obligado a lo imposible, Miguel, tu perfil demuestra que sí es posible, prácticamente está puesta por la transdisciplinaridad, implementar, no sé, citando a Michel Foucault, cajas de herramientas, ¿no? En ese aspecto, a dar voz, por ejemplo, validar sentimientos. Pareciera, o sea, que la mediación es un 80% antropología, semiótica, semántica y psicología, y un 20% derecho, ¿no? Pues igual es un argumento cuantitativo, aproximativo, pero estudiando este fenómeno precisamente puedes percatar que se trata más de otro tipo de habilidades relacionadas con la antropología y con la psicología que con habilidades propias del derecho. Desde este punto de vista está interesantísimo escucharte. Sí, fíjate que hablando de esto, del perfil del mediador, pues ahora sí que, si bien sí es importante la parte legal, o sea, que tus acuerdos te encuadren dentro de esa normativa, al momento de trabajar con las personas en conflicto, se requieren de otras habilidades, que parte de conocer la legalidad, o sea, las normas jurídicas. Un mediador debe ser experto en temas relacionados a la negociación, al manejo del lenguaje. O sea, uno debe fomentar un cierto tipo de lenguaje dentro de las sesiones de mediación para no ser más grande el conflicto, o sea, ver cómo a través del mismo las personas pueden llegar a un entendimiento. También un mediador, digo, en el caso de la mediación familiar, pues debe ser experto en la cuestión emocional también, en la cuestión relacional, cómo se conforma la familia, cómo la familia pues puede verse como un sistema que a su vez está compuesto por subsistemas. También un mediador debe ser experto en todo lo referente a la comunicación verbal y no verbal. Es muy importante, o sea, todo trae información. Ahora sí que nosotros como personas, como seres humanos, constantemente estamos comunicando, aunque no sea nuestra intención. Entonces uno tiene que ser muy hábil para observar a nivel no verbal qué te están comunicando las personas. Cuando tú elaboras una pregunta, qué reacción tienen las personas ante estas preguntas, de qué forma vas a trabajar con estas, pensando que el mediador debe tener un perfil diferente a la de un abogado tradicional que solamente está enfocado en la cuestión legal. Y mencionaste algo, Omar, la cuestión de que las personas, cuando están en un conflicto, no llegan en su mejor momento. También un mediador debe ser experto en analizar cómo se está presentando el conflicto y en qué etapa del conflicto se encuentran las personas. Si tú, por ejemplo, estás viendo, vas a trabajar con personas que están llegando, o sea, están llegando contigo en una plena crisis, evidentemente no vas a reunir a esas personas en una sesión conjunta. Primero las vas a escuchar por separado para saber qué es lo que están exigiendo, por qué lo están exigiendo, cómo están emocionalmente y de alguna manera prepararlas para una sesión conjunta. A mí algo que me ha permitido, ya hablando en concreto, una pregunta que muchas veces les planteo a mis clientes al final de una sesión individual, les pregunto, oye, si tuvieras la oportunidad de tener a la otra persona enfrente de ti en este momento, ¿qué tan preparada estás para platicar con esta persona? O sea, y vamos a hablar de números, o sea, del 1 al 10, siendo 10 que es la persona más preparada para escuchar a la otra parte, para hablar cordialmente, para hablar respetuosamente, y 1, así que no puedes ni ver a esta persona porque si la tienes enfrente de ti, le vas a mentar la madre, la vas a insultar, no vas a poder escucharla y demás. Entonces, ¿qué calificación te das? Entonces la persona te puede decir, no, pues la verdad en este momento me doy un 4. Entonces quiere decir que pues no va a estar preparada para ver a la otra persona. Entonces va a ser necesario a lo mejor otra sesión individual para pues ahora sí permitir el desahogo de esa parte emocional. La persona te puede decir, no, pues yo me siento con un 9 y ahí yo investigaré a ver qué significa estar en un 9. No, pues la verdad en su momento me peleé con esta persona, sí le grité, pero ahorita o sea, tengo esa posibilidad, si la tengo frente a mí, no la voy a insultar, no le voy a gritar, voy a escucharla, quiero saber qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Entonces, ahí tú vas midiendo cómo están las personas. También puede pasar, fíjate que algo muy importante en un procedimiento de mediación es explicar a las personas
cuáles son las reglas del juego, a qué le están entrando. O sea, porque es un procedimiento en el cual no se va a fomentar el conflicto, no van a venir contigo para pelearse, al contrario, es para tomar acuerdos. Entonces, es muy importante que las personas entiendan cuáles son los principios de la mediación, cómo es el principio de la imparcialidad, la voluntariedad, la neutralidad, la legalidad, todos esos principios es importante que las personas lo tengan claro y también que sepan cómo tú vas a trabajar como mediador. Fíjate que en alguna ocasión me pasó, hablando de cuestiones familiares, me llega una cliente y me dice, oye, pues fíjate que pues me quiero divorciar, pero yo quiero tener la custodia de mi hijo, un adolescente de 14 años, y pues me empezó a contar toda la situación familiar, y ya luego yo le expliqué cómo se trabajaba en mediación, y fíjate que pues acordamos tener una segunda entrevista, y ya en la segunda entrevista individual con esta persona, me dice, Miguel, fíjate que de todo lo que platicamos y ya entendiendo cómo trabajas en mediación, yo en este momento me doy cuenta que no puedo tener un diálogo con mi esposo acerca de la custodia de mi hijo, no puedo pensar siquiera en la convivencia con mi hijo, porque yo estoy muy mal en este momento. Yo tengo una situación de adicción a sustancias que sería incongruente para mí estar peleando la custodia de mi hijo si yo no estoy bien en este momento. Entonces, esta persona lo que me dijo, que ya estaba en un plan de rehabilitación con un psiquiatra, con un grupo de ayuda y demás. Y fíjate que pues en ese momento pues no se dio esa mediación, o sea, la persona no está en su mejor momento, tenía que atender ciertas otras cuestiones diferentes a la parte legal, que tenía que ver con la cuestión personal, con la cuestión emocional, psicológica y biológica también. Y fíjate que 3 años después me contactó esta persona nuevamente y me contó que esta persona entró en un proceso de rehabilitación y demás, y que ya estaba preparada para ahora sí, hablar de custodia, hablar de pensión y todo esto, porque ya había pasado por ese proceso de rehabilitación, tenía creo que 2 años de sobriedad y demás, y ya se encontraba emocionalmente dispuesta para abordar todos esos temas con su esposo. Entonces, sí es muy importante identificar en qué etapa del conflicto se encuentran las personas y si hay esa voluntad o esa disposición de las personas para poder negociar. Recordemos que la mediación es una negociación llevada a cabo entre dos o más personas que tienen un conflicto, con ayuda o con la orientación de un tercero neutral imparcial, que es el mediador. El mediador en ningún momento les va a aconsejar o les va a decir qué hacer. Sin embargo, va a permitir que esa comunicación que hay entre esas personas que tienen el conflicto sea mucho mejor y que lleguen a acuerdos. Entonces, partiendo de esto, sí es indispensable preparar a las personas para tener entrevistas conjuntas donde puedan tomar acuerdos y también identificar en qué etapa del conflicto están y saber si hay esa voluntad o esa disposición para poder negociar. Porque también en la práctica me ha pasado de repente de que, no sé, tengo una entrevista con el señor y me dice, es que, mira, yo estoy ofreciendo tanto de pensión alimenticia y este es mi tope. O sea, yo voy a dar esto y que la otra persona acepte. Si la otra persona no quiere aceptar lo que estoy ofreciendo, entonces la otra persona no quiere negociar. Yo sí quiero negociar, pero la otra persona no quiere negociar. Entonces, en su discurso, realmente, pues yo estoy interpretando que definitivamente la persona que no quiere negociar es la que me está diciendo, si no acepta tal cantidad de la persona, pues no hay para dónde. Entonces, ahí te das cuenta que no hay una disposición para poder negociar. Y puede pasar que a lo mejor en el momento no se dé lugar para una mediación, pero pues a lo mejor más adelante las circunstancias cambian y ya hay una motivación para poder negociar o para poder mediar. Hay personas que llegan conmigo, que digamos que ya pasaron por esa etapa de la crisis, por esa etapa que ya cuando llegan conmigo ya están tranquilas, entre comillas, que lo que quieren hacer es tomar acuerdos ya para cerrar un capítulo de sus vidas. Entonces, digamos que ya pasaron por toda esa etapa conflictiva y ahora están en una etapa de mayor disposición, incluso ya con acuerdos que ya están llevando a la práctica. Entonces, pues ahí, después de tener esas entrevistas individuales, nos vamos directo a una conjunta donde va a fluir mucho más la toma de decisiones y de acuerdos.
Tocas algo muy interesante como seres simbólicos que somos, prácticamente semiótica, semántica, todo dice algo siempre, ¿no? Incluso no decir dice. Esta cuestión es extrajurídica, o sea, el tema del lenguaje en su totalidad, no solo corporal, sino a secas el lenguaje hablado, escrito, etcétera. Otra pregunta interesante, una provocación interesantísima. Todos los asuntos se medían, sí, la Constitución, la reforma de 2008, el distrito constitucional, la priorización de los códigos en el civil familiar, en el penal y un largo etcétera. O sea, todas las leyes por ley obligadas están a los alternos. Incluso las personas juzgadoras, oye, y un alterno, o sea, en ese aspecto es como precisamente el nombre, ¿no? La alternativa. O sea, esto precisamente por el tema es largo, costoso, doloroso y ineficaz. Las críticas de personas que trabajan en el Poder Judicial. Lo dices de tu experiencia en los juzgados, estando de esa Pilato, toda la experiencia, o sea, prácticamente ves muchas cosas y muchos casos que, Dios, aquí lo que falta es humanidad. En ese aspecto es interesante. Es una cuestión de ética, es una cuestión de humanidad, porque hay muchas praxis muy arraigadas, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con las instituciones, tienen que ver con la antropología. Son muchos males que solo quienes han vivido de cerca saben de qué va. En ese aspecto no se trata tampoco la crítica, el Poder Judicial es malvado, perverso, mezquino, hay que quitarlo, cambiarlo, no sirve, etcétera, etcétera. La lectura populista que se ha hecho de esto está también muy interesante. Todos los asuntos se medían, Miguel, en ese aspecto, temas de, no sé, de repente la narrativa y violencia X, ¿qué pasa en un caso de esto? Sobre todo con grupos prioritarios, mujeres, comunidades indígenas, niños y adolescentes, comunidad LGBT y un largo etcétera, y lo más interesante cuando se multiplica la apuesta son interseccionales, ¿no? En ese aspecto es interesantísimo. ¿Qué haces, por ejemplo, como mediador privado? O sea, en este aspecto estoy pensando en la ley de 2024, la ley general de los MASC, prácticamente es esta, o sea, tocaba el vals de, bueno, hay diferencia de opinión, epistemología, la ley general incluye unos mecanismos alternos, la ley nacional otros, es decir, no hay, digamos, una homogenización, que es la crítica fuerte que existe a los alternos, pero volviendo a la pregunta, ¿todos entonces se medían, Miguel, en materia familiar? Interesante esta. Es que fíjate que también hay que ser consciente cuando se puede llevar a cabo una mediación. Te cuento un caso en particular. Hace como 3, 4 años me llegó una persona, una mujer como de 28 años aproximadamente, que ella todavía vivía con su esposo. Entonces ella lo que quería era pues, tener custodia y una pensión alimenticia por parte de su esposo para con su hijo, un pequeño, en ese momento creo que tenían como 5 o 6 años. Y fíjate que pues al explorar cómo era la dinámica familiar, pues ahora sí que yo me daba cuenta que el señor estaba ejerciendo violencia económica, violencia verbal, violencia psicológica, y la señora todavía se encontraba dentro de este ambiente, o sea, vivía con el señor todavía. Entonces ella me contaba que cada vez que tocaba el tema del divorcio, el señor se ponía pues muy violento de alguna manera, verbalmente, entonces, era un tema muy complicado para ella. Entonces yo le decía, si yo contacto a tu esposo, le mando un mensaje y le digo, vamos a abordar el tema del divorcio, mi preocupación sería la reacción que tendría tu esposo para contigo, sobre todo que tú vives todavía con él. Y también explorando las redes de apoyo de la señora. Eran unas redes de apoyo bastante limitadas. Ella de repente pedía ayuda a sus papás, personas ya de la tercera edad y demás, pero fuera de eso ya no tenía más redes de apoyo. Entonces, a mí mi preocupación, en lugar de ayudarle, o sea, contactar al esposo, era que iba a causar un mayor conflicto a ella en su situación familiar. Pues fíjate que en ese momento yo le dije, mira, para mí desde mi punto de vista, esa situación no es mediable porque tú estás en una situación de riesgo en la cual tu esposo está ejerciendo violencia y una situación de violencia donde todavía tú estás expuesta a esta violencia, pues realmente no es mediable. Diferente sería a que la persona ya tuviera una red de apoyo, estuviera viviendo en otro lado con algún familiar o por su cuenta, que tuviera esta red que la protege y que de alguna manera le permitiera tomar acuerdos con el esposo. Pero hablando de este caso en específico,
mi preocupación era esa, y lo que hice en ese momento fue dirigirla con instituciones especializadas en prevenir violencia o en trabajar violencia que se da en grupos vulnerables. Entonces, de esta manera, pues yo sí preferí canalizarla con un grupo especializado para que pudieran trabajar este caso desde este lugar, ¿no? Porque pues yo, ahora sí como mediador, tienes que ser muy consciente cuando no se puede mediar tampoco. Cuestiones, por ejemplo, donde hay violencia presente, donde está en riesgo la vida o la integridad de algunas personas, definitivamente no se puede mediar. Situaciones donde hay adicción a una sustancia que no le esté permitiendo pensar adecuadamente a alguna de las partes, tampoco se puede mediar. Entonces, uno, por más que tenga la camiseta de mediador, de que sí vamos a negociar y demás, también tiene que identificar aquellas situaciones en las cuales no es posible llevar a cabo una mediación. Y también es importante definir o saber cuáles son tus límites como mediador privado, porque hay situaciones en las cuales no podemos mediar nosotros. Hablando de situaciones penales, de delitos, los únicos que pueden aplicar la mediación penal o la justicia restaurativa son aquellos mediadores que trabajan dentro, como puede ser la Fiscalía del Estado. Entonces, uno sí tiene que tener muy claro en qué se puede mediar y en qué no puede mediar. O sea, hay que tener esa claridad legal. Por eso sí es importante tener este conocimiento de las normas jurídicas. Es fascinante este universo discursivo de la mediación, es todo un universo, o sea, me atrevo a llamarle el tronco y la rama, un montón de metáforas, el uno y lo múltiple, o sea, hay corrientes, hay escuelas, hay diferencias de opinión, hay tipos de, por materia, por autores, por institución, es interesante sobre todo este aspecto, lo público y lo privado. En tu caso se trata de lo privado, se vuelve, creo yo, más interesante el desarrollo de habilidades, o sea, la ley, por ejemplo, pienso en la ley del 2024, ¿no? Que es la ley general, los artículos 22, 23, 24 hablan precisamente de esta distinción. Lo público es del Estado, o sea, se encarga en materia penal el Ministerio Público y tal, y lo privado lo puede ejercer cualquier persona certificada. En ese aspecto es interesante esta cuestión de las herramientas discursivas, el mapeo de conflictos, identificar en qué va, o sea, el ver cuestiones que no son netamente jurídicas y sobre todo creo yo lo más importante, pensando en las personas que son abogados puros de formación, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado en Derecho, tienen los colegas muchas veces esta cuestión de la epistemología. En tu caso eres psicólogo, en mi caso soy filósofo y estamos de una manera u otra incursionando en el maravilloso mundo del derecho y puedes encontrar estas, digamos, distinciones epistemológicas, ¿no? Se da cuenta uno primero de la formación, o sea, los héroes, los villanos, los marcos epistémicos, te das cuenta cuando empiezas a estudiar esto desde distintas áreas, creo que es un punto a favor del diálogo interdisciplinario en el siglo XXI, que pareciera la constante de los tiempos que corren. Desde este punto de vista, Miguel, o sea, como psicólogo, como jurista, las herramientas que cualquier persona, en tu caso es el caso de ser psicólogo y jurista, ¿no? Pero puede haber cuánta cantidad de perfiles como personas existan y creo que lo hace más enriquecedor. O sea, desde mi punto de vista, siendo partícipe de este tipo de estudios de la mediación, solo es algo jurídico, es muy distinto, más no distante a la cuestión, creo yo, cultural, ¿no? El tema de te voy a demandar, pues yo te contrademando, en esta cuestión, lo mencionaste al principio, como la novela, ¿no? O sea, incluso mentir, fabricar pruebas, o sea, o sea, mucha imaginación, mucho tiempo libre, mucha malicia, o sea, cuestiones humanas que no son tan agradables para el ser humano en ese aspecto se dan en este tipo de fenómenos. Creo que a nivel discursivo, a nivel ético, a nivel institucional, por eso creo una alternativa en el presente muy digna de mención, el tema de los alternos. Falta mucho, ¿no? Esto se dice no solo en México, hay que difundirlo, hay que hacer cultura, la gente no conoce, no sabe, o sea, en ese aspecto creo que este tipo de diálogo es muy enriquecedor porque ya llevas casi 10 años como mediador privado, ¿no? Ya la experiencia, pero pensando sobre todo en lo uno y lo múltiple, en los distintos tipos de perfiles, herramientas como, no sé, un top desde tu perspectiva, mapeo de conflictos, análisis del lenguaje, o sea, en el que nos pudieras como compartir desde tu óptica, desde tu experiencia como mediador privado. Eso me parece muy interesante.
Yo creo que finalmente, pues el mundo del derecho y de todas las ciencias va evolucionando constantemente. Entonces, en lo personal, o sea, sí me he topado con abogados que me han tirado tierra, o de repente me ha pasado que ya estoy en una mediación en la cual ya llegamos a acuerdos y alguna de las partes decide que quiere revisar su convenio con algún abogado y luego me regresan el convenio con así 40 observaciones diferentes. Y yo sí le digo a las personas que acuden conmigo a mediación, oye, te están haciendo observaciones porque ellos no han entendido el contexto en el cual ustedes están tomando este acuerdo. O sea, esto que me está observando el abogado está terrible porque no va acorde a la realidad que ustedes están viviendo en este momento. Entonces, así como me he topado con abogados que se niegan a tener esta evolución, porque creo que opinan desde la ignorancia, o sea, o desde el hecho de que pues también están los medios alternativos, no solamente está la justicia tradicional a través de un juzgado, también existen esos medios. Finalmente, yo creo que la mediación y el litigio no están peleados, de hecho, hasta pueden trabajar en conjunto. Me ha pasado con abogados litigantes que dicen, en lugar de estar peleándome acá con la contraparte, mejor llego a una negociación con la otra parte y aterrizamos esta negociación a través de un convenio de mediación y al final, pues todos terminan ganando, los abogados litigantes, el mediador, las partes que tienen el conflicto. Pues creo que es cuestión de aprender a trabajar en equipo y también esta cuestión de actualizarse. Uno tiene que actualizarse. Ahora sí que la negociación es parte de la vida. Todos nosotros estamos negociando constantemente desde que despertamos hasta que nos dormimos, hacemos negociaciones con nosotros mismos, con los demás. Entonces, la negociación es parte de la vida. Entonces, de repente sí me he topado con unos abogados que se niegan a esta cuestión de la mediación o me dicen, está padrísima tu mediación, pero ¿cómo vas a poner a platicar a dos personas que tienen conflicto, que no se pueden ni ver en una sala? O sea, sí es posible, pero hay una metodología. O sea, no es así de que de la nada, pues ahora sí vamos a acordar. No es así. Uno tiene que trabajar acorde a cierta metodología, a ciertos pasos, a ciertas herramientas, como es el manejo del lenguaje. A mí esta parte del lenguaje me gusta mucho. O sea, tener esta oportunidad de trabajarlo con las personas. O sea, de repente puede ser o no puede ser, pasa en una mediación que la persona está molestísima con la otra. Y a lo mejor en una sesión individual te dice, es que es un idiota con el que tengo este problema. Entonces tú en tu lenguaje como mediador, o sea, en lugar de reafirmar, ¿por qué crees que es un idiota? O sea, eso no lo vas a hacer porque se trata de ir limpiando este lenguaje. O sea, en lugar de preguntar eso, vas a decir, oye, observo que hay algo que te molesta mucho de la otra persona. ¿Me puedes decir en concreto qué es lo que te está molestando? Entonces, de esta manera, tú ya vas cambiando ese lenguaje, vas manejando un lenguaje diferente, que en lugar de fomentar el conflicto, pues ya lo estás enfocando hacia una manera diferente, hacia una perspectiva diferente de ver el conflicto, que también de eso se trata la mediación. O sea, porque cuando las personas están en un conflicto, lo están viendo así desde una perspectiva. O sea, no son capaces de ver atrás, arriba, abajo, a un lado, al otro, sino que están viendo todo de frente. Entonces, una mediación a través de las preguntas permites que las personas se vayan moviendo del lugar y vayan viendo desde diferentes perspectivas el conflicto. Entonces, al permitir que las personas se vayan moviendo en esas diferentes perspectivas, pues ahora sí que vas permitiendo que las personas se abran hacia el diálogo, hacia una manera diferente de poder interactuar con otra persona. Miguel, para perfilar una especie de conclusión, desde luego poética, inacabada, porque esto es en construcción, ¿no? Decías, el derecho es un fenómeno viviente, como la sociedad evoluciona y va cambiando conforme pasa el tiempo, humano, demasiado humano, de nuevo la antropología. Hemos visto, la mediación es algo global, no solo de México, o sea, en ese aspecto están en muchas partes del mundo, a su ritmo, a su modo, con las instituciones, incluso gobiernos no democráticos, gobiernos no republicanos, gobiernos teocráticos, o sea, adquiere forma, ¿no? En ese aspecto, esa es la primera. Me llama mucha atención ver esto en otras partes del orbe, como en sociedades, gobiernos teocráticos, loquísimo, mediación, ¿no? Ok, de cómo se vive esa cuestión cultural, es algo que a mí me parece fascinante de este siglo XXI. La segunda premisa derivada de la anterior, la independencia judicial de las instituciones, el gran foco rojo, sobre todo en los tiempos que corren, donde no basta tener el mejor razonamiento jurídico para poder ganar un caso en el sistema jurisdiccional tradicional, que tiene
Internet, sí, todas sus virtudes, todos sus defectos, largo, es cansado, las partes están en perpetuo conflicto, ¿no? En ese aspecto creo que la mediación es una alternativa interesante. La sobrecarga de los poderes judiciales estatales, el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, los derechos humanos, muchos fenómenos que están en la mesa para cuestiones que son no necesariamente jurídicas, son muchas de las veces extrajurídicas, sociología, cultura, el contexto, economía, política. Es bastante complejo este universo discursivo, como, no sé, sin hacer comerciales ni mucho menos, la invitación a cualquier profesionista que quiera formar parte de estos procesos distintos, innovadores, decía, es fruto de la ignorancia, es fruto del desconocimiento, explorar estas otras, o sea, como mediador privado, con casi 10 años de experiencia, haciéndolo por tu cuenta, en ese aspecto me parece interesante. La ley marca ciertos lineamientos, ¿no? La misma certificación, hay ciertas pautas, digamos, institucionales, legales, eso con su debido tiempo, en su debido momento, no se puede enterar uno, pero prácticamente esta como invitación a formar parte de difundir este tipo de cosas, porque muchos críticos y no tan críticos de estos fenómenos, falta cultura, falta educación, porque esto es mediación escolar, o sea, están distintos ámbitos de la vida humana y cada especialista podría aportar, creo yo, esa es mi opinión, bastante riqueza a este complejo fenómeno del siglo XXI, que es algo de los tiempos que corren. Creo que desde tu experiencia, qué enfoques, qué epistemologías, qué metodologías, por este doble perfil, precisamente psicólogo, después abogado y finalmente mediador. En ese aspecto, este camino, ¿cómo lo piensas tú? Para cualquier persona que no necesariamente sea jurista, pensando sobre todo en aquellas personas que no son abogadas, porque muchos tienen es que estos abogados y el aguañón y me choca y tal, y no les entiendo nada, es legítimo, es válido, pero creo que va por ahí la premisa. Correcto, pues mira, ahora sí que hablando de la preparación tal cual, o sea, para ser mediador no es indispensable haber estudiado 2 carreras, 3 carreras. Cuando le da clases a los alumnos de la universidad donde estuve ahí varios años, pues me decían, entonces tengo que estudiar 2 carreras. Le digo, no es necesario, pero sí es importante que te prepares. Tuve el privilegio de haber estudiado 2 carreras, pero pues fue un contexto personal, familiar y demás que me permitió haber estudiado esas carreras, que me encantaban ambas, pero ahora sí que dependiendo al área en la cual te quieres especializar, si por ejemplo vas a ver asuntos mercantiles, pues es importante que tengas a la mano tu código de comercio, o sea, que te especialices en esa área. Si vas a ver cuestiones familiares, pues a lo mejor como abogado, pues te vas a auxiliar de un terapeuta familiar, de otro psicólogo, vas a tomar cursos relacionados a la escucha de niños y de adolescentes, vas a tomar un curso no sé, de la estructura familiar. Entonces es importante que te vayas especializando, o sea, independientemente del área a la que te dediques. Ahora sí que como mediador, nuestro país permite que siempre y cuando tengas una licenciatura, tú te puedes certificar. Ahora bien, si te quieres dedicar a una área en específico, pues ahora sí yo te diría que lo importante es estudiar, es prepararse. O sea, tener esta cuestión de preparación para que cuando te lleguen los casos, pues ahora sí tengas las herramientas para poder aplicar en una mediación, llámese una mediación civil, mercantil, familiar o en el área donde decidas aplicar la mediación. Aquí sí es muy importante la preparación. No es indispensable estudiar 2 carreras, 3 carreras, pero sí prepararse. Con esta invitación a la preparación, al perpetuo formarse, incluso más allá de lo académico, ¿no? Personal, jurídico, creo que es muy interesante pensar este fenómeno específico, la mediación, porque es más lenguaje, es más semiótica, es más semántica, es más antropología, es más psicología que derecho puramente, ¿no? Cruda, no hay substitución famosa, o sea, no es aprender del número tal al tal de tal código, o sea, son distintas habilidades, creo yo, que muy interesantes todas ellas para el siglo XXI, desde este punto de vista. Y fíjate, Omar, que ahora que mencionas esto, creo que el trabajo de mediación tiene que ver mucho con la incertidumbre. O sea, ahora sí, saber trabajar con esa incertidumbre, porque pues tú puedes ser un mediador muy estratégico y a lo mejor planear tu entrevista individual o tu entrevista conjunta. O sea, a lo mejor en la conjunta ya conociste a las personas,
planeas qué preguntas hacer, cuáles son tus metas durante la sesión y demás. Eres muy estratégico como mediador. Y a la hora de la hora, resulta que pasa todo lo contrario a lo que tú esperabas. Entonces, es aprender a aceptar esta incertidumbre porque no sabes qué va a pasar. Y tampoco aferrarte a lo que tú tenías planeado para con las personas. Es ahora sí fluir con ellas, obviamente con una metodología y demás, pero aprender a aceptar esta incertidumbre que se puede dar, que se da. Interesante esto, sí, cierro con este humano, demasiado humano, no siempre pasa esta cuestión. No me queda más que agradecerte, Miguel, el espacio, el diálogo, la apertura, mediador privado, psicólogo, abogado en Yucatán, en este aspecto lo uno y lo múltiple, este universo discursivo de la mediación en nuestro país. Es interesantísimo tenerlo en el radar para cualquier persona que desde luego desee incrementar su cúmulo cultural, ¿no? Su bagaje cultural, su primera cultura, ¿no? Primera pasión, primero amor al arte. Ya si alguien se quiere certificar y ser parte de la mediación, maravilloso, fenomenal en este aspecto. Si bien no está obligado a lo posible, al menos es la intención que esto existe, esto es real, está pasando con distintas lecturas en distintas partes de México, ¿no? En este caso Jalisco, en este caso Yucatán. Creo que es interesante ponerlo sobre la mesa, compartirlo, de dialogar para poder precisamente enriquecer la percepción muy mala desde mi punto de vista que se tiene, la mala propaganda que tiene el derecho. O sea, en ese aspecto creo yo que es muy útil, más que indispensable, deseable, este fenómeno de la mediación. Entonces, de mi parte no me queda más que agradecerte, Miguel, este diálogo. En ese sentido, gracias. No sé si quieras añadir algo más. No, muchas gracias a ti, Omar. Estuvo increíble esta plática y pues aquí me encuentro a la orden y pues fue un gusto tener esta charla, esta plática contigo. Gracias, Miguel. Diálogo con Miguel Castro, mediador privado del Estado de Yucatán. Muchísimas gracias, todas, todos, a todos.